Ahora nos enfrentamos a estos pacientes que con el tsunami de plata han inundado nuestras salas de cirugía, de tal forma que 35% más o menos de nuestra población quirúrgica corresponde a pacientes mayores de 65 años. ¿Son ellos buenos candidatos para hacer cirugía ambulatoria? Y si nos referimos a cirugías grandes como reemplazos articulares, ¿podemos pensar en que lo hagamos en forma ambulatoria? Para eso tenemos 4 expertos hoy. El primero, el doctor Darwin Cohen, que nos va a decir cómo podemos preparar a esos pacientes para que realmente los podamos hacer ambulatorios, si es que los podemos hacer ambulatorios. Y luego tenemos al doctor Gamal Sayed, que es nuestro ortopedista de reemplazos articulares de rodilla en nuestra institución, que nos va a contar qué estamos haciendo en el centro de cuidado clínico. ¿Nosotros los hacemos ambulatorios o no los hacemos ambulatorios y por qué? Y luego tenemos al doctor Álvaro Reyes y al doctor Francisco Reyes, quienes son los directores del programa de reemplazo de rodilla de la Clínica Colombia, que llevan aproximadamente 1.500 reemplazos articulares de rodilla en forma ambulatoria. Entonces vamos a ver diferentes puntos de vista y vamos a ver si es posible cambiar y migrar a la estrategia de hospital en casa o ERAS en reemplazos articulares. Doctor Cohen, por favor. La estrategia de esta mesa redonda va a ser un poquito diferente porque vamos a ver el punto de vista de cada uno en una presentación de 8 a 10 minutos y luego los invitamos para que hagan las preguntas y puedan participar. Bueno, muchas gracias, doctora Niño, doctor Moyano y todo el grupo organizador del evento por la invitación. Vamos a discutir algunos puntos sobre el tratamiento anestésico del paciente en este grupo poblacional. Entonces vamos a discutir aspectos de la evaluación preanestésica, factores de riesgo. Pronto que para clínicos y valoraciones vienen a ser importantes y hoy por hoy qué sabemos y qué aplicamos en prehabilitación. Como decíamos hace unos minuticos, la población adulto mayor en el mundo está creciendo de forma exponencial en todos los países, en todos los continentes y por ello desde hace tiempo tenemos guías internacionales que nos hablan o nos recomiendan cómo abordarlos, ya sea para tratamientos ambulatorios o tratamientos hospitalizados. Esto es solo una muestra de algunos de los que tenemos y con las cuales nos basamos en lo que vamos a hablar en estos próximos minutos. Como evaluación preanestésica hay que saber y comprender que este grupo de pacientes claramente tiene una morbimortalidad más alta que sus contrapartes más jóvenes. Sin embargo, pues el beneficio de una cirugía no se puede negar y cada vez estamos viendo que hacemos pacientes mayores con mayor carga de morbilidad, de mortalidad y que incluso cada vez hacemos más pacientes ambulatorios por las ventajas que ahorita vamos a comentar. Así que desde un punto de vista de evaluación, lo primero siempre es pues, la evaluación de sus antecedentes, su examen físico, con lo cual podemos ver cuáles son los factores específicos que ellos tienen como factores de riesgo, que se basan primero pues, en la edad. La edad es un factor que no podemos modificar, pero de entrada no existe una limitación absoluta para incluir a un paciente que sea candidato para cirugía ambulatoria o no. La razón es porque dentro de los mismos grupos etarios es posible que pacientes mayores tengan un estado físico mejor que pacientes que son un poco menores y que pueden tener incluso grados de fragilidad mayor. Así que tenemos que verlos como un global en el cual, pues sí, la edad favorece una carga de comorbilidad más alta, sin duda, un mayor compromiso del estado físico también y una probabilidad de tener fragilidad. Pero al valorar cada uno de ellos, lo que tenemos que buscar es cómo logramos que este paciente tenga una máxima compensación de sus comorbilidades antes de la cirugía, cómo lo podemos ayudar para que su condición para el procedimiento sea la mejor. En ese sentido, pues la ayuda para clínicas sin duda alguna viene a ser importante. En términos del Colegio Americano de Cirujanos, de la Sociedad de Geriatría Americana, las recomendaciones siempre parten de tener un hemograma completo, unas pruebas de función renal y albúmina englobando a todos los pacientes ambulatorios. ¿Qué viene después de ahí? Pues la evaluación física, la historia médica y el procedimiento nos va a ayudar a decidir qué otras cosas puede requerir. Pero a partir de ese principio nosotros evaluamos al paciente y consideramos qué viene a ser importante. Teniendo en cuenta que se trata de un paciente con una fractura, probablemente pues se requiera una estratificación cardiovascular que puede llegar hasta ahora pruebas con ecoestrés, siempre y cuando pues la condición física del paciente y su comorbilidad así lo origen. Así que
de ser necesario, por supuesto, lo hacemos. En pacientes que tienen hemoglobinas en rangos bajos, sobre todo aquí a la altura nuestra, que vivimos a gran altura, pues la reserva de sangre viene a ser un punto importante porque podría requerirse para los procedimientos. Esta tabla resume bastante bien qué pacientes son en su mayoría los que escogemos para tratamiento ambulatorio, incluyendo a aquellos que van a reemplazo articular. Cada vez tenemos que abrir más nuestra mente a que estos pacientes se benefician de tratamientos ambulatorios, aun cuando sean pacientes geriátricos. El primer punto es, hacemos pacientes hasta 3 o menos. Es importantísimo reiterar que no se trata de dejarlos como hasta 3 y ya. Insisto en que hay que hacer la mejor compensación posible de todas las comorbilidades que tengan y esos factores de riesgo que sean modificables. En general, se recomienda que hagamos pacientes con fragilidad moderada o menos o mejor que eso, ya lo vamos a detallar bien. Buscar activamente la presencia de infecciones y llevar a pacientes sin actividad infecciosa, especialmente las infecciones urinarias en este grupo de edad son comunes y algunas veces oligosintomáticas. Y en términos generales, no llevarlos al procedimiento electivo hasta tanto tengan más de 6 meses de un evento cardiovascular o cerebrovascular mayor, en términos generales. Entonces, si los pacientes necesitan pues, valoraciones para compensar esta parte, pues todas las que sean necesarias para optimizar sus comorbilidades, pues las vamos a intervenir. En cuanto a la fragilidad entendida como aquella disminución de la capacidad del paciente para tolerar o manejar un estrés específico, la cirugía pues lo es. En términos generales, para cirugía programada ambulatoria, se considera que los pacientes deberían ser como máximo con fragilidad moderada. O sea, son pacientes que sí son dependientes, pero en pequeña proporción para hacer sus actividades propias en casa o fuera de casa. Desde ese punto hacia todo lo que sea mejor, pues se recomienda o se puede utilizar el set ambulatorio, inclusive para fracturas articulares, para reemplazos articulares. ¿Y por qué insistir tanto en que sí se benefician, sí los riesgos están? Pues las ventajas de la cirugía ambulatoria se aplican a todos los grupos de edad y empiezan por una mejor satisfacción del paciente, una temprana movilización, que en este tipo de intervención viene a ser muy importante, y porque ya ha demostrado una disminución de la incidencia de infecciones, eventos tromboembólicos y delirio postoperatorio. Todos factores que pueden mejorar de forma muy importante la morbimortalidad de este grupo de pacientes. Es importantísimo entender que si tenemos un paciente candidato para este tipo de intervención desde el punto de vista ambulatorio, sin duda alguna el manejo anestésico debe incluir una estrategia para el control de dolor que incluya analgesia regional y anestesia regional muchas veces, pero el control del dolor eficiente viene a ser un punto muy importante para facilitar la movilización temprana y el rápido inicio de una dieta y el control de náuseas y vómitos postoperatorios. Entonces, hoy por hoy, pues viene a ser un componente muy importante de la analgesia multimodal. Por último, vamos a tocar el punto de la prehabilitación, entendida como aquellas intervenciones que mejoran el estado físico del paciente, generalmente con ejercicios preoperatorios y educación respecto del procedimiento que la van a hacer, en este caso de forma específica para artroplastia de rodilla. Si bien existe discusión importante, este metaanálisis publicado recientemente nos muestra que los pacientes sí tienen una mejoría importante de su función postoperatoria, medida tanto como global, y que se mantiene pues, en los siguientes 3 meses de la intervención y que incluso pues, pueden reducir las estancias hospitalarias. En este sentido, pues, la prehabilitación puede ser un factor importante para mejorar los resultados. Sin embargo, pues sí existe discusión como de pronto lo podemos tocar después. Como conclusiones, podemos decir que los pacientes sí pueden ser candidatos para tratamiento ambulatorio para este tipo de intervenciones. Es muy importante considerar sus factores de riesgo, la fragilidad y cómo podemos compensarlos al máximo para su intervención. Ya desde el punto de vista anestésico, un buen plan de control perioperatorio debe ser muy importante para lograr las ventajas que la intervención ambulatoria tiene. Y en términos generales, sí consideramos que la prehabilitación puede mejorar los resultados perioperatorios. Ahora el doctor Sayed nos va a contar qué estamos haciendo en el Centro de Cuidado Clínico de la Fundación Santa Fe de Bogotá
y si existe la posibilidad de migrar a procedimientos ambulatorios. Yo les voy a mostrar es lo que hacemos nosotros y sobre lo cual se puede construir un modelo ambulatorio. Yo creo que nosotros tenemos una evaluación muy segura de nuestros pacientes y creo que el hecho de que se hagan o no ambulatorios depende de montar un programa con unos requisitos que no lo hemos hecho simplemente, pero creo que tenemos todos los ingredientes para poderlo hacer. Voy a hablar dos cositas rápidamente. La artrosis es un problema mundial que está creciendo cada vez más, que tiene un costo gigantesco para los sistemas de salud. Este es el target de pacientes, como hablaba Darwin, son pacientes mayores de 60 para arriba. Entonces vamos a entrar a enfrentar a pacientes que normalmente tienen comorbilidades. Eso es inevitable y eso hay que tenerlo en cuenta para la toma de decisiones. En Estados Unidos se calcula que hay 13,5 millones con osteoartrosis y que ha ido aumentando con la obesidad, el sedentarismo, y por lo tanto se cree hoy en día que la artrosis de rodilla es tan comparable como en las enfermedades cardíacas y la diabetes. O sea, ese es un problema de salud realmente importante y por eso hay tanto crecimiento de estos procedimientos. Miren esta curva. De lo que se espera del crecimiento de los reemplazos de rodilla en Estados Unidos del 2005 al 2030, tiene un crecimiento del 673%. La curva abajo es el crecimiento de los reemplazos de cadera y todos los han visto como cada vez hacemos más reemplazos de rodilla, los de cadera están como un número medio estable. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues obviamente uno hace un manejo de estos pacientes inicialmente conservador, pero al final terminan muchos en cirugía. Y el tratamiento está, pues obviamente hay muchas maneras de hacerlo antes de llegar a cirugía, pero finalmente si no funciona llegamos al reemplazo de rodilla, que es el tema que nos tema hoy. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es el flujograma nuestro? Entonces, primero definimos que el paciente es un paciente verdaderamente efectivo, que tiene unos criterios de inclusión que requiere un procedimiento de reemplazo articular. Hay un proceso educativo que le hacemos con folletos y charlas. Hacemos un proceso de evaluación de riesgos con paraclínicos, como hablaba Darwin. Aplicamos una tabla que les vamos a hacer, una tabla de mitigación de riesgo, que es un estándar dentro del departamento. Después de eso ya lo mandamos a evaluación preanestésica y aplicamos otra tabla que se llama de conciliación de medicamentos. Entonces, bueno, los criterios de decisión, si los pacientes realmente los síntomas y el dolor y la percepción del paciente son los que dicen en qué momento requiere el reemplazo. Esta es, por ejemplo, la tabla de inclusión que nosotros tenemos, los criterios de inclusión. Entonces, son pacientes que ya han recibido tratamiento médico, que tienen un estado radiológico comprometido, que tienen una escala funcional que les aplicamos que da unos números mayores en rodilla de 25. Esta es la escala funcional, se llama la escala de Dawson. Este es un ejemplo de un paciente mío que marcaba 26, o sea, tenía criterios. O sea, los pacientes los seleccionamos, les hacemos un manejo conservador antes de llevarlos a un reemplazo. Estas son las cartillas que tenemos de educación para el paciente y para toda su familia. Desde el punto de vista de evaluación de riesgo que hacemos para clínicos, estos son los que usamos de base: cuadro hemático, función renal y pruebas de coagulación, parcial de orina, que está discutido, sobre todo en las mujeres, porque las mujeres usualmente pueden tener bacterias asintomáticas, entonces casi que uno debería no hacer parciales de orina en pacientes sin síntomas urinarios, porque lo que le crea es distracción. De rutina, rayos X de tórax y electrocardiograma, ecocardiograma y evaluación de cardiología, lo estamos haciendo en mayores de 65 y en pacientes con alteración, con historia de enfermedad cardiovascular. Reserva de sangre, no hacemos de entrada en reemplazo de rodilla, ya hacemos únicamente hemoclasificación y rastreo. Y después de eso aplicamos las tablas de mitigación de riesgo. Estas son unas tablas que tienen varios capítulos, son de riesgo cardiovascular, de enfermedad tromboembólica, de riesgo renal, de riesgo de infección, de riesgo de medicamentos, y uno con toda la información interroga al paciente y va aplicando y va por categorías diciendo si tiene o no tiene y si tiene que aplicar alguna acción, y uno lo va clasificando como apto o no apto. Esto es como una lista de chequeo, como cuando un piloto va a arrancar un avión y empieza a decir flaps 1, flaps 2, motor 1, motor 2, y al final le da uno una situación de le dice, este paciente es apto. Si no es apto, pues obviamente uno tiene que hacer valoraciones adicionales de acuerdo a la tabla de mitigación, y si esas valoraciones adicionales se le envían, ahí lo mandamos a valoración preanestésica, idealmente una semana antes. ¿Por qué una semana antes? Porque nos da tiempo de hacer ajustes. Cuando nosotros mandamos al paciente el día anterior, los días antes, y hay alguna necesidad por hallazgo de anestesia, teníamos problemas de poder mandar, perdíamos el turno. Entonces los mandamos antes y nos da tiempo de volverlos a programar. Después de eso hacemos la consolidación de medicamentos, tenemos una tabla donde le preguntamos qué está tomando, le decimos que suspenda, que no suspende, qué día, cuánto tiempo antes lo suspende. Hay medicamentos que hay que suspender con 15 días de anticipación. Entonces aplicamos una tabla de mitigación de conciliación de medicamentos. Y tenemos un protocolo de manejo del dolor
que hicimos en conjunto entre nosotros y la sección de clínica del dolor del departamento de anestesia. ¿Por qué lo pongo ahí? Porque este es uno de los pilares del manejo ambulatorio de los reemplazos de rodilla. El pilar del manejo del dolor, además de otras cosas, como van a ver ahora cuando presenten los doctores que llevan una experiencia muy grande en esto, los dos doctores Reyes. Entonces, pero el dolor es un pilar y en eso hay mucha discusión, qué usar, qué no usar, si se le va a uno la mano, si los está intoxicando, si no lo está intoxicando con todo lo que les manda, pero eso es interesante. Nosotros tenemos, bueno, hacemos una cosa que es definimos un perfil de riesgo de dolor. Ese tipo de pacientes que nombro ahí tienen más riesgo y podrían necesitar una valoración de clínica del dolor antes de cirugía. El tipo de anestesia, claramente preferimos espinal de lejos, usamos bloqueos regionales, que hay discusión si vale la pena o no, pero lo usamos de rutina. La infiltración pericapsular, que es uno de los pilares del manejo ambulatorio también, y un manejo postoperatorio que lo hacemos por clínica del dolor y un manejo de fisioterapia, que esto de la fisioterapia es otro de los pilares del manejo ambulatorio. En los sitios donde hace el programa de cirugía ambulatoria de reemplazos articulares al paciente en recuperación temprana, los paran y lo enseñan a caminar. No lo enseñan, lo hacen caminar para que se puedan ir a su casa tranquilos. Los pacientes previamente les han enseñado cómo se rehabilita. Entonces, esto es como una vista rápida de cómo lo hacemos hoy. Sobre esto podemos construir un programa de reemplazos articulares ambulatorios sin duda. Muchas gracias. Bueno, y ahora entonces los doctores Reyes, el doctor Francisco nos va a contar cómo es su experiencia y qué podemos nosotros aprender de eso para poder migrar. ¿Qué nos falta? Luego que empecemos a hablar con el grupo de anestesia y con nuestro grupo de ortopedistas. Esta presentación, esta experiencia nuestra, 1498, fecha de corte 30 de agosto. Empezamos 14 de septiembre del 2015 en Clínica Colombia. Les muestro rápidamente la historia de este proceso. El primer protocolo lo presentamos en EFORT en Viena en 2017. Después presentamos este trabajo en Lisboa en 2019 ya con 400 pacientes, en que el título fue Reemplazo total ambulatorio, una opción segura para la mayoría de pacientes. Esto es una publicación en la revista nuestra. Esta ha sido la evolución desde el 2015. La columna azul, número de pacientes operados, y el otro color, el porcentaje ambulatorio. Globalmente, hoy 85% son ambulatorios. La razón ya la dijo Gamal, el crecimiento exponencial de los pacientes necesitando un reemplazo de rodilla, por las razones que están escritas ahí, que ya Gamal comentó. Voy a hacer un consenso de lo que está publicado entre 2008 y 2021 de por qué reemplazo ambulatorio es bueno. Entonces, hay una correlación directa entre menos días hospitalizados y más satisfacción. El doctor Cohen ya lo dijo. Por supuesto, mayor eficiencia hospitalaria, disminuye costos, es seguro, está demostrado. No hay diferencia en complicaciones entre cirugías ambulatorias y hospitalizadas. Y la satisfacción es clave, una buena comunicación con el paciente y su familia, así lo hacemos. Entre más satisfacción hay menos dolor, mejor movilidad. Todo esto tiene respaldo de literatura y se benefician pacientes, cirujanos, centros ambulatorios y pagadores. Lo publicado en Estados Unidos, cada procedimiento, pues los ahorros son absurdos comparados con nosotros. Nosotros hicimos un análisis financiero, el ahorro fue del 10% por paciente y la mayoría de los pacientes cumplen requisitos de que se pueda hacer ambulatoria. Este trabajo me pareció interesantísimo, en que cuando nosotros empezamos es qué piensa el paciente de que le proponga ambulatorio. Lo que uno piensa primero es, ¿no le va a gustar? Sí le va a gustar. Eso es un temor que hay que quitar. La percepción del paciente de hacerlo ambulatorio es positiva. Ese es un mensaje claro para ver si ustedes van a cambiar. Este artículo es la recopilación más grande publicada hasta hoy en que comparan pacientes hospitalizados versus ambulatorios de reemplazo total de cadera, rodilla y UNIS. No hubo diferencia en reingresos. Los eventos adversos a 30 días fueron ligeramente mayores en los pacientes, ligeramente no, mayor, en los pacientes hospitalizados, y el porcentaje de reingresos fue muy similar entre los dos grupos. ¿Cómo lo hicimos? El programa de reemplazos lleva desde el 2003 en la organización Keralt, Sanitas, ahora Keralty.
el promedio nuestro era 2.3 hasta el 2015. Yo creo que lo que nos estimuló es que no teníamos dónde dejar los pacientes. El paciente se recuperaba en salas y uno llegaba al otro día y ¿usted qué? No, yo estoy aquí bien. Entonces dijimos no más. Organizamos eso, nos apoyaron en la dirección de la clínica. Cuando hicimos la propuesta, pues por supuesto nos documentamos y lo empezamos el 14 de septiembre del 2015. Cadera ya empezó, nos esperó a nosotros ver los resultados y se involucró el febrero del 17. ¿Por qué? Gamal lo dijo, es clave el dolor antes, durante y posoperatorio. Y el problema de la pérdida sanguínea ya está chuleado con el tranexámico. Clave la comunicación con anestesia, no opioides. Y pues selección del paciente de los riesgos. Cada paciente tiene un registro, le hacemos Oxford, WOMAC, SANES, el Self-Assessment Numerical Evaluation es el paciente califica su rodilla de 0 a 10 y COS Joint Replacement. Cada paciente lo tiene. En la consulta, información administrativa, preparación de la piel, vitamina D estamos dando, analgesia preventiva, meloxicam, acetaminofén. Les mostramos qué medicamento va a tomar después de la cirugía porque son varios. Que sepa cuáles son, cómo los debe tomar y sus efectos secundarios se le da por escrito. Y medimos el dolor 14 días posoperatorios. Esta es la hojita que les damos. Los números que le vamos a mostrar ahorita es dolor a 14 días calificado por el paciente, no por ninguno de nosotros. Desde el 17 lo estamos haciendo en un centro de cirugía ambulatoria. Está medido los tiempos, eso está publicado también, es más rápido. El recambio de sala es más ágil, grupo dedicado a eso y anestesia, trabajando con anestesiólogos. Criterios de inclusión, menos de 85, ASA de 1 a 3, índice de masa lo pongo interrogado, menos de 35. ¿Por qué? Lo publicado es a los obesos les va más mal. En nuestra serie no les va más mal. O sea, es discutible. Hacemos el 74% de las revisiones ambulatorias. Aceptado por paciente y por su familia, pues que tengan soporte. Exclusión, falla cardíaca, EPOC, infarto último año, índice de masa, lo pongo otra vez dudoso porque está publicado, pero no lo hemos visto. Los anestesiólogos nuestros son muy estrictos con el SAOS, entonces usualmente SAOS, hospitalizado. Cirrosis y la fragilidad. No la medimos, no es más percepción clínica, debería ideal medirlo, no lo medimos. Laboratorios, los cuadro hemático, creatinina, glicemia, albúmina, clave. Todo paciente que entra en preparación, cuadro hemático antes de empezar cirugía y un postoperatorio a las 30 horas. Anestesia espinal sin opioide en el 95% de los pacientes. La profilaxis, infiltración periarticular, esencial para poder hacerlo, tranexámico antes de empezar, 2 gramos tópico al final. Medimos el riesgo para profilaxis antiembólica, el 90% con aspirina, utilizamos el VT Estimator del Dr. Parvizi, fisioterapia en casa 10 sesiones, enfermería lo acompaña, enfermería no profesional por supuesto, 30 horas, nos reportan a un chat 2 veces al día, 2 veces cada día, sí. Este es cómo evolucionó el porcentaje de pacientes en que lo hacemos con regional. Pues obviamente la pandemia lo impulsó más, 95% actualmente. Eso es lo que nos mandan las enfermeras, nos reportan signos vitales, signos vitales básicos y dolor, ahí está lo del dolor. La infiltración periarticular, BUPI 150, eso va menos de 3 por kilo en la mayoría de los pacientes. Ketorolaco, morfina 0.1 por kilo y un volumen de 100. Estos son los puntos de infiltración. Formulación posoperatoria, meloxicam, acetaminofén, oxicodona, no hay oxicodona en el mercado. Empezamos a usar en las últimas 3 semanas tapentadol, 50 cada 8. Y lo otro que está allí. Esto es el registro del dolor, 14 días en 400 pacientes, el pico fue el 9º día, dolor moderado. Rápidamente estos datos que me parece interesante, la columna de ambulatorios, nuestros pacientes y la referencia al trabajo que les mostré
cosas muy llamativas. La edad de ellos 10 años menos que nosotros. El porcentaje de hombres y mujeres para ellos, la población americana igual, nosotros eso se ha mantenido 70-30, índice de masa muy similar. Curiosamente califican el ASA en sus pacientes 40%, ASA 3, no sé por qué. Y anestesia general, ellos el 41%, nosotros el 4.5%. Esas son las razones de complicaciones a 30 días, similares en ambulatoria fallida, muy parecida, visita a urgencias igual, hospitalizaciones, ellos un poco más que nosotros. Unificaron ISO superficial profundo, nosotros lo tenemos diferenciado. TBP, EP igual integrado, 0.46 nosotros, 0.88 ellos. Y transfusiones, como decía, eso está resuelto. Las razones de visita a urgencia, nosotros básicamente dolor, TBP, ISO superficial profundo, cambio de vendajes, diarrea, y lo otro es lo de la referencia que les mostré. La mayoría de los pacientes es una opción segura hacerlo ambulatoria, reingresos no están relacionados con la cirugía ambulatoria. Para la mayoría de los pacientes, reemplazo ambulatorio es una opción segura, disminuye costos, aumenta la eficiencia hospitalaria, comodidad, satisfacción del paciente, familia, cirujano. Eso es contundente. Realmente nosotros ya no consideramos hospitalizar a un paciente. Nunca, ya solo cambiamos esa percepción. Bueno, lástima tan rápido, pero listo. Bueno.